La madre de Sofía murmuró al ver a Mateo junto a su hija frente al altar, preguntando por la identidad del hombre. Francisco, el padre de Sofía, respondió que no sabía quién era, pero que no se trataba de Ricardo, mientras se acomodaba incómodo la corbata. Con preocupación en su mirada, el sacerdote observó a la pareja. El novio lucía una barba desaliñada y melena larga. Llevaba puesta una chaqueta desgastada que contrastaba notablemente con el refinado vestido de novia de Sofía. Los susurros de los presentes aumentaban como una marea. El sacerdote, con voz inestable, inquirió a Sofía Mendoza si aceptaba a aquel hombre como su esposo legítimo. Sofía observó a Mateo, un total extraño hasta hace 48 horas. Antes de dar su respuesta, sus miradas se cruzaron fugazmente. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Sofía se encontraba repasando los preparativos finales de su matrimonio con Ricardo cuando, de repente, su móvil empezó a vibrar. Un mensaje llegó de su prometido diciendo: «Sofía, lamento mucho, pero no puedo continuar con esta situación. Nuestro crecimiento ha tomado caminos distintos. Debes estar con alguien que te quiera de forma incondicional». Sofía repasó el mensaje en 3 ocasiones, sin poder comprender lo que decía. Tras 3 años juntos, Ricardo decidió poner fin a la relación a través de un mensaje de texto, tan solo 4 días antes de la boda. «Imposible», susurró mientras soltaba el dispositivo. El asistente alzó la vista de los diseños del proyecto ecológico en desarrollo. ¿Está bien, arquitecta? Sí, Lucía, requiero un instante. Después de salir de su lugar de trabajo, Sofía se puso al volante y se dirigió sin un destino específico hasta llegar al café que más le gusta en Coyoacán. Siendo la hija de una de las familias más prestigiosas de la Ciudad de México y una arquitecta en ascenso, era consciente de que el revuelo sería catastrófico, sobre todo con la celebración de la gala benéfica anual de su familia a la vuelta de la esquina, donde todos aguardaban verla comprometida con Ricardo Fuentes, el heredero de una cadena hotelera. Mientras observaba su taza de café, los diseños de su proyecto cayeron de la mesa al pasar un camarero demasiado cerca. Antes de poder responder, unas manos de hombre ya estaban recogiendo los documentos. El caballero comentó que el proyecto parecía ser interesante mientras le devolvía los papeles. ¿Qué son las viviendas ecológicas? Sofía asintió al observar sus manos rugosas y su chaqueta desgastada. Mostraba en su cara una barba algo descuidada. Sin embargo, en sus ojos se podía apreciar astucia. «Encantada, me llamo Sofía», dijo ella. Él contestó con una leve sonrisa: «Soy Mateo». La serenidad de su mirada fue lo que la llevó a ofrecerle una silla. Tal vez se debió al impacto o a la urgencia de desconectar. Sofía inquirió si acababas de llegar a la ciudad. Mateo explicó que acababa de volver después de varios años fuera. «Ando en la búsqueda de un sitio para echar raíces». La charla se desarrolló de manera excepcional. Mateo daba la impresión de ser un artista, aunque hizo referencia a una experiencia laboral técnica previa. A diferencia de la mayoría de las personas en su entorno, él realmente prestaba atención. Después de un tiempo, comentó: «Se te ve inquieta». De manera inesperada, Sofía mencionó a Ricardo y la celebración. Expresó su descontento al decir que su familia estaría presente en el evento, ansiosa por verla comprometida y feliz. «A partir de ahora, seré el tema principal de las conversaciones». Mateo jugaba con una servilleta mientras sugería de manera informal: «Podría ir contigo como tu acompañante». Con el fin de evitar las expresiones de compasión, Sofía mantuvo la mirada directa. De repente, una idea disparatada se le ocurrió. Se cuestionó si podía tratarse de algo más que una simple reunión. Se asombró al plantearse la posibilidad. Consideró que su imagen pública permanecería impecable si se mostraba como una mujer casada en vez de una abandonada. Las cejas de Mateo se elevaron. «Estás proponiendo un compromiso temporal», explicó de inmediato. «Requieres un lugar donde hospedarte. Necesito mejorar mi reputación». Mateo expresó su sorpresa ante la propuesta de divorcio discreto, aunque su actitud no revelaba una oposición total. «Es verdad», concedió Sofía, «aunque resulta ser una locura funcional. Poseo una amplia vivienda. Si lo deseas,
Puedes disponer del cuarto de huéspedes. Sin ataduras sentimentales. Sofía ignoraba que Mateo Reyes no era realmente el artista bohemio que parecía ser. Tras vender su compañía por una gran suma, el fundador de Raycom Technologies se sentía agotado de individuos que solo buscaban beneficiarse de su fortuna. Cuando des con tu pareja ideal, ¿qué ocurrirá?, inquirió él. Nos separaremos de manera cordial, contestó ella con sencillez. Mateo le dedicó un instante de análisis. ¿Cuál sería la razón para depositar confianza en alguien desconocido? Respondió mencionando que ambos apreciaban la sinceridad. Me comentaste que estás comenzando de cero en vez de fabricar una narrativa impactante. Pasado ese tiempo, se encontraban frente a un magistrado de derecho común, teniendo a Elena, la íntima compañera de Sofía, como la única persona que presenció los hechos. Durante la firma de los papeles, Elena susurró si estaba totalmente desequilibrada, expresando que desconocía por completo a la persona en cuestión. A pesar de que su mano temblaba al poner la firma, Sofía afirmó que tenía el conocimiento necesario. Al momento en que el juez los proclamó legalmente marido y mujer, Mateo agarró su mano por un instante. El roce inesperado del contacto hizo que Sofía sintiera una corriente eléctrica recorrer su brazo. Con tono irónico, expresó: «Enhorabuena, señora Reyes». Ella confirmó que mantendría el apellido Mendoza, tratando de no prestar atención a la extraña impresión en su vientre. Explicó que era un apellido respetado en su campo laboral. En aquella noche, al enseñarle a Mateo el cuarto de huéspedes en su lujoso piso en la Condesa, a Sofía le cruzó por la mente si había cometido la peor decisión de su existencia. Al día siguiente, al encontrarse con la invitación a la gala en su escritorio, comprendió que ya no podía echarse atrás. Sofía le susurró que sonriera de forma más espontánea al ingresar al salón de la gala. Se diría que estás vestido para un evento fúnebre en lugar de una fiesta. Mateo se disculpó por no estar familiarizado con ese tipo de ocasiones, mientras se acomodaba el atuendo que le había prestado Francisco, el padre de Sofía, de manera urgente al enterarse de que ella llevaría a su esposo al evento. Las luces y la cristalería elegante hacían resplandecer el salón del Hotel Reforma. En la Ciudad de México, la alta sociedad se movía entre flautas de champaña y charlas meticulosamente planeadas. Con su vestido azul marino elegante, Gabriela Mendoza se aproximó de inmediato al dúo. Con una sonrisa forzada, saludó a Sofía cariñosamente, besando el aire cerca de las mejillas de su hija. Sofía, sintiendo lo inverosímil del momento, presentó a su esposo, Mateo Reyes, a su madre. La expresión facial de Gabriela se volvió más severa. Interrogó en tono discreto, pero firme. Respondió Mateo, ofreciendo su mano con una seguridad que tomó por sorpresa a Sofía. Es un gusto conocerla, señora Mendoza. Hacía 3 días que se había celebrado la boda de forma improvisada, y la convivencia en el piso resultaba sorprendentemente agradable. Mateo demostró ser una persona organizada y que respeta la privacidad de los demás. Se habían fijado normas fundamentales. Las habitaciones están separadas, los gastos se comparten, a pesar de que Sofía quiso pagar la mayoría, y han inventado una historia sencilla para justificar su matrimonio repentino. Hace unos meses, Sofía y yo nos encontramos por primera vez. La noche pasada, ella ensayaba mientras disfrutábamos de una cena de comida china en la sala. Decidimos mantener en secreto nuestra relación para conservar su carácter privado y cercano. Mateo, con la boca llena de arroz directamente del envase, cuestionó la rapidez con la que nos casamos después de tu separación de Ricardo. Mientras masticaba, Sofía reflexionaba en silencio sobre la conexión especial que siempre existió entre ella y la otra persona, incluso durante su compromiso con Ricardo. Mateo clavó la mirada en ella. Le preguntó si insinuaba que habían tenido una relación mientras ella estaba comprometida. Ella negó rotundamente. Sofía olvidó sus palillos. Nada más que una conexión. Persona con una mente aguda y perspicaz. Imaginemos que coincidimos en una muestra de arquitectura ecológica. En ese momento, con la mirada desconfiada de su madre sobre ella, Sofía evocó aquella charla. Madre, más tarde te revelaré todos los detalles. ¿Dónde se encuentra el padre? En ese momento,
Francisco Mendoza hizo acto de presencia con una expresión más de sorpresa que de enfado. Entonces, este caballero es quien conquistó el corazón de mi hija, expresó, apretando la mano de Mateo con determinación. Una situación bastante inesperada, ¿verdad? En ocasiones, uno reconoce sus deseos al encontrarlos, contestó Mateo, transmitiendo una confianza que dejó a Sofía asombrada. La noche avanzaba con cierta tensión cuando Ricardo hizo su entrada acompañado por una mujer de cabello rubio. Sofía experimentó dificultad para respirar. Mateo, con suavidad, le recordó que ella era la mente brillante detrás de todo. Es simplemente un individuo que ha recibido una fortuna como herencia. Con una sonrisa llena de superioridad, Ricardo se aproximó a Sofía. Expresó su asombro al encontrarla en ese lugar. Creí que no te encontrarías bien. ¿Cuál sería la razón? Contestó ella de manera distante. Permíteme presentarte a mi esposo, Mateo Reyes. La expresión de asombro en el semblante de Ricardo le proporcionó un instante de alegría. Marido? Observó a Mateo detenidamente. Definitivamente, actúas con rapidez. Yo, al menos, sé valorar lo que tengo delante, añadió Mateo, a diferencia de aquellos que no reconocen la originalidad arquitectónica de Sofía. Ricardo en torno la mirada. ¿Y tú cuánto conoces sobre arquitectura? Perteneces al grupo profesional. No es necesario pertenecer para darse cuenta de que la perspectiva de Sofía sobre la planificación urbana sostenible es justo lo que esta urbe requiere, contestó Mateo, con una exactitud que dejó a Sofía sorprendida. El proyecto que está desarrollando tiene el potencial de revolucionar nuestra percepción de las viviendas económicas con un menor impacto en el medio ambiente. Algunos altos directivos asintieron con aprobación, y uno de ellos se aproximó a Sofía para conversar acerca de su propuesta. Ricardo, visiblemente incómodo, decidió retirarse en compañía de su acompañante. Más tarde, de vuelta en el apartamento, Sofía preguntó cómo era posible que tuvieras tanta información sobre su trabajo. Mateo levantó los hombros en señal de indiferencia. Comentó que había revisado los diseños que habías dejado sobre la mesa. Poseo ciertos conocimientos técnicos, ¿te acuerdas? Durante las siguientes semanas, se estableció una rutina sorprendentemente agradable. Mateo dedicaba sus jornadas a la pintura en un reducido taller que alquiló en las cercanías, mientras que Sofía percibía que en ocasiones laboraba en su computadora hasta altas horas de la noche. Se adentró de lleno en su reciente emprendimiento. Una sugerencia diferente para transformar un inmueble con historia en residencias contemporáneas sin alterar su esencia. Al regresar a casa esa noche, Sofía expresó su frustración tras su encuentro con los inversionistas. Se lamentó de los planes de demolición para construir condominios exclusivos, soltando su carpeta en el sofá. La comunidad histórica sería desplazada en su totalidad. Mateo apartó la mirada de su dibujo y sugirió: ¿podrías ofrecer una opción diferente? Mantener el aspecto exterior, renovar el interior y ofrecer viviendas asequibles además de las exclusivas. Ella rechazó la idea de inmediato, a pesar de que ya la estaba imaginando. Él le hizo notar que siempre se enfoca en la arquitectura que beneficia a la gente, no en la fama, mientras le ofrecía una copa de vino. Aprovecha esta ocasión para experimentar ese comienzo. Al alcanzar la copa, sus dedos casi la tocan y en ese instante sus ojos se cruzan. Sofía experimentó una repentina sensación de calor ascendiendo por su cuello y se alejó de inmediato. Afirmó con la cabeza mientras se concentraba en la tarea. Voy a elaborar una propuesta distinta. Conforme pasaban los días, Sofía se veía cada vez más influenciada por las ideas de Mateo. Desde una posición ajena al sector, sus puntos de vista resultaban novedosos. Mientras repasaba sus propios dibujos en la mesa del comedor una tarde, descubrió varias hojas pertenecientes a Mateo entre los suyos. Al volver de la tienda, él se sorprendió al ver detallados planos técnicos de un aparato y preguntó: ¿qué es esto? Mateo permaneció quieto por un instante. Ah, eso. Solo pensamientos anticuados. Antes de enfocarme en el arte, tuve experiencia laboral en el campo de la ingeniería. Ella reiteró que mi trabajo no parecía ser el de alguien que solo tiene interés como aficionado. Se muestra muy elegante. Logré destacarme en mi área,
confesó de manera poco específica, pero no me gustaría entrar en detalles al respecto. Mientras disfrutaba de la cena en el balcón iluminado por las estrellas, Sofía comprendió que su situación ya no la consideraba como algo momentáneo. La compañía de Mateo resultaba reconfortante y sus charlas resultaban estimulantes. Al entregarle la botella de vino, sus manos se tocaron y ninguno se separó de inmediato. Ella susurró que habían acordado evitar problemas, a pesar de que sus ojos mostraban emociones encontradas. Él asintió al retirar su mano con calma. Lo tengo muy presente, pero los dos eran conscientes de que algo esencial había sido modificado en su pacto original. Elena expresó, Sofía, esto es una locura, mientras examinaba los recientes diseños en la oficina de su compañera. Estás dispuesto a poner en peligro tu puesto en la empresa por un proyecto que es probable que los inversores no acepten. Sofía deslizó su dedo sobre el modelo virtual, exhibiendo cómo su propuesta conservaba la estructura antigua del edificio al mismo tiempo que renovaba por completo el interior. Está en lo correcto, Elena. En esta zona, hay familias que han habitado el lugar durante muchos años. Elena, con gestos de comillas con los dedos, indagó si tu cambio de actitud está relacionado con tu reciente matrimonio. Según ella, tu esposo, que se dice ser artista, se expresa como un ingeniero. Sofía apartó la vista. Mateo simplemente me permitió reconocer lo que ya estaba en mi ser. Habían transcurrido 3 meses desde que se casaron de manera repentina. La sugerencia distinta de Sofía para el progreso había recibido respaldo sorpresivo. Diversos inversores de menor envergadura se habían unido, atraídos por la idea de combinar conservación con originalidad. Sofía desconocía que Mateo había contactado en secreto a excompañeros para apoyar la iniciativa. Al llegar al apartamento esa noche, Sofía se topó con Mateo en la cocina preparando la cena. Ella, al colocar su bolso en el sofá, preguntó por el motivo de la celebración. Encontrarlo en su cocina ya no le resultaba inusual. Él contestó sobre la presentación del día siguiente mientras mezclaba algo con un aroma delicioso a cilantro y limón. Es imprescindible disfrutar de una excelente comida antes de lidiar con esas grandes empresas. Con una sonrisa en el rostro, Sofía se acercó para degustar la salsa. El roce de su hombro con el de Mateo se había vuelto inevitable, algo que al principio intentaban evitar. Eso está genial, expresó la mujer, y por un instante se encontraron a una distancia muy corta. El sonido del timbre rompió la tranquilidad del instante. Francisco, el papá de Sofía, llegó con una botella de vino. Quería venir a desearte buena suerte para mañana, comentó, observando la escena familiar con interés. Me alegra ver que estás rodeado de buenas personas. Mientras cenaban, Francisco fue testigo de la interacción entre ellos. Mateo preveía lo que Sofía necesitaba, ofreciéndole agua antes de que lo solicitara, y ella complementaba sus ideas al discutir el proyecto. Francisco comentó mientras Mateo se dirigía a la cocina en busca de más vino. Este matrimonio repentino me desconcertaba, pero ahora percibo algo auténtico en él. Papá, la situación es compleja, empezó a decir Sofía. Siempre es amor, contestó Francisco. Es importante tener presente que la verdad siempre sale a la luz. El evento del día siguiente resultó ser un completo triunfo. Sofía argumentó con fervor a favor de su concepto de conservación gradual, al que se refirió como tal. El interés del principal inversionista, Joaquín Vega, fue sorprendente. Expresó que le resultaba gratificante ver arquitectos que aprecian tanto la innovación como la historia. Ayer, tuve la oportunidad de charlar con un excompañero de trabajo que me habló sobre esta perspectiva. Al volver al apartamento, Sofía estaba llena de alegría por el logro obtenido y descubrió varios dibujos técnicos que Mateo no había guardado. Las obras no consistían en arte abstracto, sino en elaborados diseños de paneles solares extremadamente finos y dispositivos para recolectar agua. Al llegar, cuestionó Mateo, ¿qué es en realidad esto? Expresó que no se trataba de ilustraciones artísticas. Se trata de diseños técnicos de alta complejidad. Después de dejar su mochila a un lado, Mateo suspiró y confesó, poseo experiencia en ingeniería sostenible. Durante varios años, estuve empleado en una compañía del sector tecnológico.
Sofía mostró escepticismo al preguntar si había abandonado su trabajo por dedicarse al arte. El individuo respondió que renunció a su cargo debido a discrepancias éticas con sus colegas, sin revelar toda la verdad. Explicó que sus socios tenían la intención de dirigirse únicamente a clientes con gran poder adquisitivo. Tenía el deseo de crear tecnología que estuviera al alcance de todas las personas. Al analizar esos datos, Sofía tuvo la sensación de que él ocultaba algo importante. Se acercó a él y le preguntó por qué no le había revelado la información desde un principio. Él respondió que lo hizo por la misma razón que ella le propuso matrimonio. En ocasiones resulta más sencillo adoptar una identidad distinta que afrontar nuestra verdadera esencia. Durante el fin de semana, Sofía se encargó de llevar a Mateo a Oaxaca para que pudiera visitar a su abuela, quien se encontraba en proceso de recuperación tras haber sido intervenida quirúrgicamente. Verlo compartir con su familia, colaborando en la cocina y prestando atención a las anécdotas de su abuela, provocó emociones que Sofía había tratado de dejar de lado. Mientras la electricidad faltaba, en el jardín, bajo el cielo estrellado, las diferencias entre ellos se desvanecieron más. En la penumbra, Sofía admitió que siempre temió que su ambición la volviera incapaz de recibir amor. Ricardo se quejaba de que su jornada laboral era excesiva y muy exigente. «Eres excepcional gracias a tu gran pasión», contestó Mateo. «Durante mi infancia, fui testigo del esfuerzo de mi madre al desempeñarse en 3 trabajos para sostenernos. Decidí que crearía algo importante con mi existencia». En la penumbra, Sofía buscó la mano de su compañero y la halló. Expresó su sorpresa al comentar que la falsa unión que estaban representando parecía más genuina que su compromiso de 3 años. Al volver a la Ciudad de México, su dinámica había experimentado un sutil cambio. Mientras Sofía estaba en la cocina preparando té una noche, Mateo se acercó para coger una taza y terminaron cara a cara. Sin dudarlo, se inclinó hacia adelante y le dio un beso delicado. Fue un beso corto, pero lo transformó todo. Sorprendido, Mateo dirigió su mirada hacia ella y susurró: «Me parece que hemos complicado nuestro trato. Desde un punto de vista técnico, como pareja, esto se encuentra dentro de los límites», rió él, a pesar de que en sus ojos se podía ver la misma incertidumbre que Sofía experimentaba. Al día siguiente, simularon que todo seguía igual, aunque se podía sentir la tensión en el ambiente. En el trabajo, Sofía fue sorprendida por una llamada inesperada. «¿Podría decirme si está Sofía Mendoza disponible? Mi nombre es Ricardo. Tenemos que tener una conversación». Coincidieron en un café sin distinciones. Ricardo mostraba un arrepentimiento sincero. Sin rodeos, admitió: «Me equivoqué. Antes de la ceremonia nupcial, me dejé llevar por el temor y tomé una decisión precipitada». «¿Cuál es tu deseo ahora?», inquirió ella, asombrada por su falta de emoción al verlo. «He averiguado sobre tu reciente marido», prosiguió Ricardo. «Antes de estar contigo, nadie tiene información acerca de él. ¿Te resulta algo sospechoso?». Sofía argumentó que no todos registran cada acción en redes sociales, a pesar de que una leve incertidumbre surgió en su pensamiento. Ricardo reiteró que le parecía curioso casarse tan pronto después de una separación. «Parece casi como si fuera una solución práctica». Las palabras impactaron muy cerca de la realidad. A pesar de haber finalizado bruscamente la charla, las incertidumbres de Sofía continuaron presentes. En aquella noche, observando a Mateo concentrado frente a su computadora, se cuestionó acerca del verdadero conocimiento que poseía sobre su compañero de vida. Al final, le preguntó a Mateo quién era en realidad. Alzó la vista, mostrando un gesto de seriedad. «Una persona que jamás imaginó verte», contestó, «y que ahora teme que al conocer toda la verdad, puedas alejarte». «Ingeniero, ¿verdad? ¿Solamente ingeniero?», se escuchó la voz de Gabriela Mendoza en la sala de estar de la casa. «Según mi investigador, tu experiencia laboral se centra en tecnología de vanguardia en lugar de en proyectos técnicos de menor envergadura, tal como mencionaste a mi hija». Mientras Sofía lo observaba con un gesto de dolor, Mateo se mantuvo sereno. La agradable reunión familiar se transformó en un intenso cuestionario. «¿Has contratado a un detective privado para vigilar a mi marido?», preguntó Sofía,
mostrando más enojo por la intromisión que por las revelaciones. Desde luego, contestó Gabriela sin mostrar arrepentimiento. Te casaste de forma precipitada con un extraño. ¿Acaso pensabas que no iba a indagar? Francisco trató de tranquilizar la situación. Le dijo a Gabriela que pensaba que estaba siendo demasiado entrometida. Sorprendida, Gabriela sacó unas cuantas hojas de su bolso. Existen lagunas en su historial laboral que no se pueden explicar. Mateo, ¿puedes decirme dónde has estado en los últimos 2 años? ¿Cómo es posible que alguien con tu presunta educación lleve un estilo de vida tan bohemio como un artista? Después de 4 meses casados, su relación parecía estar al borde del colapso. Sofía miraba a Mateo aguardando una aclaración. Mateo finalmente reconoció haber tenido logros destacados en el ámbito tecnológico. Sin embargo, decidí abandonar esa esfera por motivos personales. Algunas elecciones que hice en ese momento no me llenan de orgullo. ¿Qué piensas hacer? Gabriela presionó, queriendo saber qué clase de decisiones se estaban tomando. ¿Acaso eran decisiones que iban en contra de la ley? ¿Por eso prefieres mantener un perfil bajo? Ya, mamá. Con la palma de su mano, Sofía dio un golpe en la mesa. Mateo no ha cometido ningún delito. Es un individuo de gran integridad que siempre ha respaldado mis emprendimientos más que cualquier otra persona. El enérgico modo en que se defendió tomó por sorpresa a todos, incluso a ella misma. Al volver al piso, el silencio entre ellos era tan denso como el plomo. Al cruzar la puerta, Sofía se dirigió directamente a Mateo exigiéndole sinceridad. La verdad absoluta. Mateo se acarició el pelo, evidenciando su conflicto interno. Empezó a hablar. He laborado en una reconocida compañía del sector tecnológico. Creamos nuevas propuestas en el campo de la energía renovable. Cuando los inversionistas decidieron centrarse únicamente en artículos de alta gama, opté por dejar el proyecto. ¿Qué ocurrió después? Preguntó con interés. Existe una información crucial que omites. Jamás tuve la intención de ser deshonesto contigo, contestó él, acercándose sin llegar a contactarla. Tan solo deseaba que alguien me reconociera por mi verdadera esencia, no por mis logros o posesiones. Las palabras impactaron a Sofía de manera profunda, aunque la sensación de deslealtad seguía presente. Después de un momento, expresó, requiero un tiempo para reflexionar sobre esto. Quizás sería conveniente recordar que nuestra unión es transitoria. Una semana más tarde, Sofía propuso hacer un viaje a Oaxaca. La salud de doña Carmen, la abuela, había empeorado y era necesario ir a verla. Durante el extenso trayecto por carretera, mantuvieron charlas poco profundas hasta alcanzar la residencia familiar. Siempre que necesitaba un lugar para sentirse protegida, Sofía encontraba consuelo en la acogedora casita de barro con su jardín rebosante de flores bugambillas. Observar a Mateo inmerso de manera orgánica en ese entorno íntimo, colaborando con su tío en la reparación del cercado, escuchando con calma las extensas narraciones de su abuela, generó sentimientos encontrados. Aquella noche, una fuerte tormenta causó un corte de luz en la localidad entera. Bajo la tenue luz de las velas, en el jardín en silencio con los demás familiares descansando, la fortaleza de los dos se desvaneció. Mateo reveló, cuando tenía 7 años, mi padre nos dejó. Su rostro apenas se distinguía en la oscuridad. Mi madre se esforzó sin descanso para sacarnos adelante. Decidí que nunca íbamos a necesitar ayuda de nadie más. Sofía estaba atenta, observando una faceta de él que pocas veces revelaba. Gracias a las becas que recibí, pude completar mis estudios y crear mi primer prototipo cuando tenía 20 años. Siguió adelante. Posteriormente, el dinero llegó, sin embargo, me di cuenta de que influía en la percepción que los demás tenían de mí. Mateo ya no era la misma persona. Su cuenta bancaria, sus relaciones, su capacidad de ayudar a los demás eran aspectos importantes para él. Sofía le preguntó si su forma de vivir con moderación se debía a evitar que lo juzgaran por su riqueza, a lo que él contestó de manera ambigua. ¿Y qué me dices tú? ¿Cuál era la razón por la que una arquitecta destacada consideraba que debía contraer matrimonio para conservar su valía? Al contemplar el firmamento, Sofía se sintió asombrada ante la exactitud de la pregunta Q.
Le hicieron. Reconoció que siempre tuvo la sensación de querer experimentarlo todo. Destacar como la alumna más destacada, ser una arquitecta excelente y tener una relación ideal. Al ser abandonada por Ricardo, Sofía experimentó la sensación de no haber cumplido con algo esencial. Mateo le aseguró que no tenía ningún defecto, lo que provocó que lágrimas se acumularan en los ojos de Sofía, al elogiar su extraordinaria naturaleza al defender sus convicciones. La tormenta se intensificó, obligándolos a dirigirse rápidamente hacia la vivienda. En medio de la penumbra del corredor, Sofía perdió el equilibrio y fue amparada por Mateo. Durante un instante, se encontraron en perfecta sintonía, sus alientos entrelazándose. En esta ocasión, fue él quien se acercó a ella y la besó con tanta pasión que despejó cualquier incertidumbre. Al volver a la Ciudad de México, algo esencial había experimentado un cambio significativo en su relación. El acto de besar en Oaxaca había superado límites imperceptibles. Sin mencionarlo abiertamente, Mateo empezó a descansar en la habitación principal junto a Sofía. La relación convenida estaba transformándose en algo genuino pero delicado, basado en medias verdades. Esa mañana, mientras se alistaba para una reunión crucial, el teléfono de Sofía no paraba de sonar. ¿Dónde está Sofía? Mi nombre es Ricardo. Es imprescindible que tengamos una conversación de inmediato. Casi decide no contestar la llamada de Sofía, pero algo en su voz la hizo cambiar de opinión. ¿Qué deseas, Ricardo? Se trata de tu marido, mencionó. He encontrado algo importante que necesitas conocer. Coincidieron en un café cercano al lugar de trabajo de Sofía. Ricardo mostraba una preocupación auténtica. Explicó que había contratado a un investigador más detallado que el de tu madre, mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. Me resultó dudoso el hecho de que te casaras de forma tan repentina. Ricardo, esto que está sucediendo es absurdo. Sientes envidia. Observa por ti misma, insistió. Mateo Reyes destaca como ingeniero. Hace 2 años, creó Raycom Technologies y la vendió por una gran cantidad de dinero. Sofía, este platillo es sumamente delicioso. ¿No te resulta curioso que jamás haya hecho mención de eso? Al observar los papeles financieros y los recortes de periódicos, Sofía tuvo la sensación de que el aliento escapaba de su cuerpo. En una escena, se podía ver a Mateo con el pelo corto y afeitado, vistiendo un traje sofisticado y siendo reconocido como el creativo pionero de Raycom. Expresó su escepticismo al cerrar el archivo, a pesar de que sus manos temblaban. Ricardo presionó. Contéstame solo a esto. Si se casaron por amor, ¿por qué escondería algo tan importante de su pasado? En aquella noche, Sofía contempló a Mateo laborando en su computadora portátil, con una perspectiva renovada. ¿No tenía conocimiento verdadero del individuo con el que compartía su existencia? ¿Dónde duerme usted? Las incertidumbres se multiplicaban como una fisura en una estructura que parecía firme. Mateo preguntó qué pensaba ella al darse cuenta de su mirada penetrante. Sofía respiró hondo, lista para afrontar la situación de frente. Al hablar, mencionó que quizás compartían más similitudes de las que imaginaban, sin revelar aspectos esenciales de sus identidades. Mateo bajó la tapa de su computadora con cuidado, mostrando un gesto de cautela en su rostro. Sofía, con voz apenas contenida, le preguntó directamente cuando planeaba revelar la verdad sobre su verdadera identidad como el señor Raycom. Tras la pregunta de Sofía, un silencio interminable pareció apoderarse del lugar. Mateo bajó la tapa de su computadora portátil y la observó fijamente, mostrando en su rostro una combinación de aceptación y tranquilidad. ¿De qué manera te diste cuenta?, inquirió al fin. Eso carece de relevancia, contestó Sofía, con un dejo de nerviosismo en su voz. Lo relevante es que me engañaste. Después de tanto tiempo actuando como si apenas pudieras costearte un café, resulta que en realidad eres ¿un millonario?, añadió él. Exacto. Creé Raycom Technologies y la vendí hace 2 años. Sofía se puso de pie del sofá, sintiendo la necesidad de desplazarse para asimilar la información. ¿Por qué seguir con esa fachada? Mateo se puso de pie y compartió que al principio, su interés era simplemente por curiosidad.
Quería vivir sin que el dinero determinara cada aspecto de su vida. Después de conocerte, decidí aceptar tu propuesta ya que me pareció ideal. Un compromiso con fronteras bien definidas, sin esperanzas. Sofía expresó con pesar que era como un ensayo social. ¿Disfrutaste burlándote de la ingenua arquitecta? Jamás fue así. Mateo trató de acercarse, pero ella se alejó. Lo que empezó como interés se convirtió en algo genuino. Sofía, mi corazón ha sido conquistado por ti. De tu entrega apasionada, tu honestidad y tu perspectiva. Habían transcurrido 5 meses desde que se casaron de forma repentina. El avance exitoso del proyecto de desarrollo sostenible de Sofía se producía sin su conocimiento sobre la contribución clave de Mateo en la atracción de inversionistas. Ella cuestionó cómo podía confiar en él en ese momento, ya que la persona con la que se casó no era real. Él reiteró que él es en realidad el hombre con el que te casaste. La riqueza y la compañía van de la mano. Esas circunstancias no determinan quién soy. Yo soy la persona que conociste, con la que debatías sobre arquitectura, con la que compartías la cocina y a quien le contabas tus cosas. Sofía finalmente expresó su deseo de que te retires esta noche. Requiero un momento para reflexionar. Mateo asintió con calma. Antes de marcharme, es importante que estés al tanto de algo. Jamás tuve la intención de ejercer control sobre ti. Lo que surgió entre nosotros era auténtico, al menos desde mi perspectiva. Esa noche, estando sola en su piso después de mucho tiempo, Sofía lloró hasta que se quedó dormida. Al día siguiente, se puso en contacto con Elena por teléfono. Después de relatarle todo, llegó a la conclusión de que era demasiado perfecto para ser real. Un caballero que verdaderamente comprendía mis pensamientos, respaldaba mi labor y valoraba mi verdadera esencia. Debería haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. Aguanta un momento, intervino Helena. Lo que te sucede es que te engañó acerca de su supuesta pobreza cuando en verdad es adinerado. Para muchos, sería una agradable sorpresa. La cuestión radica en la falta de sinceridad, declaró Sofía. ¿De qué manera puedo depositar mi confianza en alguien que escondió algo tan esencial? Hubo un breve silencio por parte de Elena. ¿Acaso fuiste totalmente franca desde el principio? ¿Acaso todo esto no inició como un engaño compartido? Buscabas un matrimonio conveniente para preservar tu imagen pública. Buscaba a una persona que no lo apreciara por su riqueza. Las palabras de Elena generaron una sensación de incomodidad. En las semanas que siguieron, Sofía se enfocó en sus labores, sin prestar atención a los mensajes ni correos de Mateo. La propuesta que presentó para promover la sostenibilidad fue finalmente aprobada en su totalidad, convirtiéndose en el proyecto principal de su empresa. Durante una tarde, mientras inspeccionaba el lugar en obras, Sofía divisó a un conjunto de directivos explorando la zona. Al ver a Joaquín Vega, el principal financista, conversando con una persona que le resultaba conocida, experimentó asombro. Al girarse el hombre, Sofía experimentó como el piso temblaba debajo de ella. Mateo lucía un atuendo impecable que jamás le había visto llevar. Los directivos la observaron y se aproximaron hacia ella. Vega se mostró contento al mencionar que estaban hablando de la arquitecta Mendoza. El señor Reyes nos estaba detallando las nuevas tecnologías que podríamos incorporar en el sistema de energía del complejo. Sofía no pudo disimular su desconcierto al dirigir la mirada hacia Mateo. ¿Podría decirme si el señor Reyes se encuentra disponible en este momento? ¿Han tenido el placer de conocerse? Un incómodo silencio se apoderó de la reunión. Mateo inició con precaución. Sofía, Raycom está suministrando la tecnología solar para tu iniciativa. Creí que estabas al tanto. Al despedirse, Sofía expresó, con su permiso. Mateo la alcanzó conduciendo su vehículo. ¿Sería posible que lo explicara? Ella contestó abriendo la puerta. Todavía más mentiras por explicar. ¿Durante todo este tiempo estuviste interviniendo en mi proyecto? Él rectificó diciendo que lo había respaldado, no controlado. Desde el comienzo, confié en tu perspectiva. Después de la separación, continué con el compromiso que Raycom había asumido. ¿Puedes guardarte tus comentarios para ti?
Mateo explicó que había respetado tu decisión de no mantener contacto. La importancia del proyecto es tal que no podemos permitir que se vea afectado por nuestras dificultades personales. Esa tarde, en el lugar de trabajo, Sofía fue contactada por su padre por teléfono. Inquirió sin dar saludos si tenía conocimiento de que Mateo había respaldado mi iniciativa en secreto desde el principio. Francisco contestó con tranquilidad: ya me lo imaginaba. Joaquín Vega es un amigo de antaño. Narró cómo un inversionista enigmático persuadió a otros para apoyar tu idea innovadora. ¿Nunca consideraste comunicármelo? El padre comentó que no le correspondía a él relatar esa historia. Sin embargo, déjame decirte algo, querida. Los seres humanos suelen equivocarse. Se cuestiona si esos fallos determinan su identidad. En las semanas siguientes, Sofía coincidió en sus labores con Mateo de manera indirecta. Los equipos trabajaban juntos para incorporar tecnologías ecológicas en el desarrollo del proyecto. Durante las reuniones técnicas, se podía apreciar cómo Mateo lideraba a su equipo con la misma intensidad y transparencia que demostraba en sus charlas personales. En medio de un intenso debate sobre el método de recolección de agua, sus personalidades laborales entraron en conflicto. Mateo justificó que, aunque el diseño es visualmente impecable, presenta dificultades técnicas. Es factible simplificarlo, manteniendo intacto el aspecto visual. Sofía señaló que, aunque tu propuesta es efectiva, no tiene en cuenta el entorno cultural de la zona. No todo se limita a cifras y rendimiento. Una vez que todos se fueron, se encontraron solos en la sala de reuniones. Mateo, interrumpiendo el silencio, mencionó que tú eres experto en identificar inconvenientes que pasan desapercibidos para los demás. Siempre he encontrado en ti esa cualidad que tanto admiro. Ella contestó señalando que nunca admites la imposibilidad de algo, siendo este su primer comentario afectuoso desde que se separaron. Hubo un instante en el que se encontraron con la mirada, y la tensión propia del ámbito laboral dio paso a una conexión más íntima. Mateo expresó su añoranza con sencillez. Echo de menos tu presencia, mencionó. La vivienda que compartimos, los diálogos que sostenemos juntos. Sofía apartó la vista. Lo que habíamos construido se basaba en falsedades. Él hizo hincapié en que no era todo. Aunque los cimientos pudieran haber presentado fallas, lo que edificamos diariamente era auténtico. Sofía pasó la noche sin poder conciliar el sueño. Evoqué la transformación desde ser desconocidos hasta convertirnos en confidentes, desde colaboradores prácticos hasta algo de gran significado. ¿Sería capaz de perdonar la falsedad de aquel hombre que había llegado a conocer? A la medianoche, su celular comenzó a sonar. Se trataba de un texto enviado por Mateo. Tengo algo que debo enseñarte. Mañana a las 9 de la mañana, nos vemos en el café donde nos encontramos por primera vez. Al llegar Sofía al café Coyoacán a las 9 en punto de la mañana, se encontró con que el lugar estaba casi desierto. Mateo se encontraba en el lugar, sentado en la mesa en la que se habían encontrado por primera vez medio año antes. No llevaba su típica vestimenta informal, ni tampoco el atuendo elegante que había lucido durante la junta. En vez de eso, vestía pantalones vaqueros y una camisa básica pero de alta calidad, como si estuviera buscando un equilibrio entre sus dos facetas. Al sentarse frente a él, le agradeció por haber asistido. Encima de la mesa se encontraban varios diseños arquitectónicos enrollados. Empujó a los dos en su dirección. Sofía preguntó por la identidad de lo que tenía delante. Por favor, procede a abrirlos. Sofía amplió la imagen y de inmediato identificó la construcción. El café era el lugar donde se encontraban sentados. Los planes presentaban una transformación total, manteniendo la apariencia histórica del exterior y actualizando el interior con componentes ecológicos. Mateo explicó que había adquirido esa propiedad. Estaban planeando derribarlo con el fin de edificar un centro comercial. Sofía revisó minuciosamente el diseño, evaluando cada detalle con un enfoque crítico y identificando componentes que habría agregado personalmente. Promover áreas de convivencia, aprovechar la iluminación natural de manera eficaz y emplear sistemas energéticos eficientes. Se dio cuenta de que los diseños se asemejaban mucho a su forma de vestir.
Simplemente contestó, porque estoy familiarizado contigo, dijo. Estoy al tanto de tu perspectiva y de los aspectos que aprecias en el campo de la arquitectura. Ambos valoramos mucho este sitio. Busqué conservarlo de una forma que reflejara tu forma de pensar. Alzando la vista de los diseños, Sofía observó detenidamente su semblante. ¿Por qué me estás mostrando esto en este momento? Mateo explicó que el proyecto de desarrollo se encuentra en su fase final. Pronto deberemos elegir si nuestro acuerdo finaliza de manera favorable. La apertura del proyecto de sostenibilidad resultó ser un gran triunfo, ocurriendo 3 semanas antes de su primer año de existencia. La armonía entre conservación del patrimonio histórico y modernización fue elogiada por líderes políticos, empresarios y medios de comunicación. En su alocución, Francisco Mendoza hizo referencia de manera informal al respaldo continuo brindado por Mateo Reyes desde la penumbra. Tras la ceremonia, Sofía se puso a buscar a Mateo entre la gente, pero éste ya se había ido. Se dirigió hacia la ubicación proporcionada por Elena. En el vecindario donde había contribuido a conservar su proyecto, descubrió una vivienda sencilla, y en un taller ubicado al final del jardín, lo vio ocupado desarrollando un modelo de panel solar extremadamente delgado. La fusión entre sus dos universos, la tecnología de vanguardia y la creatividad artística, era impecable en ese espacio. Desde la entrada, expresó, podrías haberme informado que estabas respaldando el proyecto. Alzó la vista Mateo, asombrado al verlo allí. Contestó soltando sus utensilios, aclarando que nunca buscó ser reconocido. Tenía fe en tu perspectiva. En silencio se observaron, medio año de sentimientos no dichos rondando entre ambos. Sofía finalmente cuestionó la razón por la cual adquiriste una vivienda en este lugar. Podrías residir en cualquier lugar con los fondos que posees. De forma simple, contestó que el sitio tenía importancia. Forma parte de una creación en la que colaboramos. Al adentrarse en el estudio, Sofía examinó detenidamente los trabajos que aún no estaban finalizados. Observó imágenes que mostraban su progreso, familias volviendo a sus casas renovadas y personas mayores disfrutando de las nuevas zonas comunes. Ella afirmó que todo había empezado con engaños mientras acariciaba a una de las imágenes. Simulaba requerir un marido para proteger mi honor, mientras tú simulabas ser una persona de escasos recursos. Mateo reconoció que todo comenzó de forma negativa. Sin embargo, lo que surgió entre nosotros era auténtico. Al menos desde mi perspectiva. Al final, Sofía admitió, lo mismo pienso yo. Y fue eso precisamente lo que más me llenó de temor. Al conocer la realidad acerca de ti, mi enojo no se debió únicamente a la falsedad. Su miedo se debía a la posibilidad de que todo lo demás resultara ser igualmente falso. Todo lo relevante resultó ser verdadero. Mateo se aproximó, sin embargo, conservó una distancia adecuada. Estoy de acuerdo con tus pensamientos, nuestras charlas hasta altas horas de la noche, la influencia que tienes en mí cuando estás cerca, todo eso es genuino. Sofía tomó un instante para reflexionar sobre lo que acababa de escuchar, cerrando los ojos. Al abrirlos, se encontró con los documentos de divorcio que habían sido entregados en su domicilio unos días atrás, reposando sobre la mesa. Él comentó que también los había recibido, mientras seguía la dirección de su mirada. Aún no he puesto mi firma en ellos. Ella reconoció que tampoco lo hacía. Se volvieron a mirar, esta vez con un sentimiento distinto a la melancolía. Sofía expresó con tristeza que todo lo basaban en la comodidad y en las apariencias. Lo que los dos solíamos detestar por igual. Mateo se mostró en desacuerdo al decir, no todo. Aunque los cimientos posiblemente presentaban fallas, lo que edificamos diariamente era auténtico. Extrajo un diminuto álbum de un cajón y se lo dio. En el interior se encontraban imágenes capturadas por Elena durante el tiempo que compartieron vivienda. Mateo y Sofía se encuentran en la cocina, colaborando juntos en la preparación de la comida, compartiendo risas en el espacio al aire libre. Él admitió que nunca antes había experimentado tanta felicidad como en esos instantes sencillos. Sofía pulsó una imagen en la que estaban los dos en Oaxaca, colaborando con su abuela en el jardín.
Interrogó en voz baja sobre la posibilidad de recuperar la confianza tras haber iniciado con engaños. Propuso Mateo comenzar de cero. En esta ocasión, no hay condiciones. Sin intenciones de destacar. Cogió los documentos de divorcio y los colocó en medio de la mesa. En caso de que decidas finalizar esto, lo comprenderé. Voy a poner mi firma en este momento. Sofía observó detenidamente los papeles. Después, con Mateo. Observó al caballero que había encontrado en este tiempo. No el magnate de la tecnología ni el artista libre, sino alguien que percibía en ella algo más que la arquitecta exitosa de origen acomodado. Al final, expresó, sugiero una alternativa. Comencemos de cero. Vamos a descubrirnos mutuamente. Sin modificaciones ni términos adicionales. Él preguntó con una leve sonrisa en los labios si quería salir juntos. Contestó mientras extendía su mano, como dos individuos explorando hacia dónde nos lleva esto. Una semana más tarde, se encontraron para su primer encuentro formal en el Café Coyoacán, que estaba siendo remodelado. Mientras estaban rodeados de herramientas de construcción, disfrutaron juntos de un modesto almuerzo. Sofía observó a su alrededor y expresó, resulta curioso. Todo se originó en este lugar a partir de una falsedad, y en la actualidad estamos edificando sobre bases de verdad. ¿En tu papel de arquitecta? Mateo expresó que en ocasiones es necesario demoler para edificar algo superior. Al juntar sus manos en la mesa, no existían ambiciones ni anticipaciones. Tan solo dos individuos que se toparon con algo que no esperaban. Un vínculo genuino surgido de situaciones poco probables. Sofía, con una expresión risueña, comentó sobre lo más irónico. Mateo rió al enterarse de que su madre está feliz con su matrimonio ahora que conoce tu situación económica. Un sonido que había echado mucho de menos. Él preguntó, con seriedad en su rostro, ¿y tú? ¿Te sientes feliz con tu vida matrimonial? Sofía unió sus dedos con los de él, experimentando la combinación de lo conocido y lo nuevo al mismo tiempo. Expresó su entusiasmo por la posibilidad de crear uno en la vida real. En esta ocasión, con bases firmes. Mientras los rayos del sol se colaban por las ventanas del café, iluminando los diseños de remodelación sobre la mesa, ambos percibieron la garantía de algo creado para perdurar. No movidos por comodidades ni por lo que parezca, sino por decisión conjunta y autenticidad compartida. Un año más tarde. Las luces de Navidad brillaban con delicadeza en el Café Coyoacán, que había sido recientemente renovado. La antigua tienda, que solía lucir descuidada, ahora resplandecía como un lugar acogedor que combinaba elementos históricos con toques modernos. Los muros de ladrillo auténtico destacaban frente a los paneles solares apenas perceptibles en la cubierta. En todas las mesas, se podían observar diminutas plantas creciendo en maceteros elaborados por artesanos de la zona. Desde la entrada, Sofía miraba atentamente a los primeros visitantes que recorrían el lugar. La nueva firma de arquitectura, establecida hace medio año, había convertido este proyecto en su carta de presentación. Conservación con un objetivo claro. Mateo comentó que a ellos les agradaba, mientras se acercaba con 2 tazas de café. Contestó ella mientras cogía una taza, explicando que eso se debe a su eficacia. El espacio honra su pasado, pero se proyecta hacia adelante. Un año había transcurrido desde aquel primer encuentro en este mismo sitio, donde decidieron iniciar de nuevo su relación sobre bases sinceras. El trayecto no resultó sencillo. La confianza se construía poco a poco, a medida que se compartían charlas. Los primeros meses supusieron una nueva exploración entre ambos. En encuentros protocolarios en los que se divertían con lo ridículo de la circunstancia. Aunque estaban legalmente casados, su relación era tan fresca como si se hubieran conocido recientemente. Mateo la llevó a descubrir su auténtico entorno, el laboratorio donde creaba tecnología innovadora y los programas educativos que apoyaba discretamente. Sofía exhibió sus aspiraciones laborales fuera de la empresa consolidada en la que estaba empleada. Durante la apertura, uno de los presentes se dirigió a la arquitecta Mendoza. ¿Sería posible que nos brindara información acerca del significado que se esconde detrás de la fuente principal?
Sofía condujo al reducido grupo hacia el corazón del café, donde una original fuente reutilizaba el agua de la lluvia. Comentó que la premisa es sencilla: funcionalidad estética. Cada objeto visible cumple una función útil al mismo tiempo que respeta la belleza del vecindario. Desde un rincón, Francisco y Gabriela Mendoza contemplaban con satisfacción a su hija. A pesar de que Gabriela había modificado su percepción de Mateo, Sofía creía que esto se debía más a su situación financiera que a un genuino afecto por su personalidad. Después de que los invitados se retiraron, Mateo elogió la presentación que hiciste. Al responder, ella mostró una sonrisa cómplice, mencionando que el ingeniero responsable del diseño del sistema de filtración prefiere mantener su identidad en secreto. La relación personal se vio reforzada gracias a la colaboración profesional. La empresa de Sofía, Mendoza Espacios Conscientes, solía colaborar frecuentemente con las innovaciones ecológicas creadas por Raycom. Las habilidades complementarias que poseían les permitían llevar a cabo proyectos que ninguno de ellos habría podido realizar por sí solo. Elena se aproximó con una copa de vino espumoso. Haciendo bromas, mencionó que nadie habría imaginado que tu unión repentina con un extraño acabaría de esta manera. Sería una excelente idea que te dedicaras a la creación de una serie dramática. Sofía contestó con mucho humor. ¿En qué lugar se encuentra Daniel? Mientras capturaba 1000 imágenes para la revista, Elena indicó a su pareja, quien registraba el evento para una revista especializada en arquitectura. Al final de la reunión, la mayoría de los invitados se retiraron, dejando a Sofía y Mateo prácticamente solos en el café. Tomaron asiento en la mesa donde todo había dado inicio 18 meses antes. Mateo anunció que tenía un regalo para la persona, extrayendo un estuche diminuto de su bolsillo. Sofía preguntó por la identidad del objeto. Por favor, procede a abrirlo. En el interior se encontraban 2 anillos sencillos pero con un toque de elegancia. Mateo explicó que, dado que los primeros anillos fueron adquiridos de forma precipitada en una joyería común, consideraba justo tener unos que reflejaran verdaderamente su identidad. Sofía eligió un anillo, apreciando su diseño exclusivo. Una mezcla ideal de elementos clásicos y contemporáneos. De forma apacible, expresó, son realmente bellos. ¿Para qué motivo es la celebración? Él mencionó que se acerca la celebración de nuestro primer año juntos. Consideré la posibilidad de celebrar nuevamente nuestra unión con una ceremonia de renovación de votos. En esta ocasión, por los motivos adecuados. Después de 14 días, Sofía y Mateo se comprometieron mutuamente en un íntimo evento al aire libre en su hogar compartido, rodeados de sus seres queridos más cercanos. En la segunda boda, no se experimentaron la tensión ni la confusión presentes en la primera, sino que predominaron la seguridad y determinación. Esa tarde, se acercaron al proyecto comunitario que había dado inicio a todo. Los habitantes habían establecido un espacio verde en la zona compartida, bautizándolo como Jardín Mendoza, en reconocimiento a la arquitecta que había protegido sus viviendas. Mientras paseaba entre los árboles recién sembrados, Mateo agarró la mano de Sofía. Con curiosidad, preguntó si en algún momento lamentaba haberle pedido que se casara con él en aquella cafetería. Sofía reflexionó detenidamente sobre la cuestión. Contestó que lamentaba las circunstancias. Lamento haber sido deshonesto, pero no puedo lamentar el desenlace. Frente a ellos, se encontraba una pequeña obra artística creada por los habitantes del lugar. Presentaba la evolución del vecindario, una conmemoración de cambio y continuidad. Sofía se preguntó qué logros habían alcanzado durante el año. Ni el café, ni mi rúbrica, ni tampoco este progreso. Fomentamos la creación de confianza. Mateo estuvo de acuerdo en que era complicado conseguir el recurso más preciado. En la mesa del comedor de su casa, esa noche estaban concentrados en diseñar los planos de su próxima obra en común. Una residencia que fusionaría la creatividad arquitectónica de Sofía con las últimas tendencias tecnológicas de Mateo. La vivienda que planeaban edificar para sus próximos años. Sofía propuso que el enfoque del estudio sea hacia el lado este mientras hacía un dibujo en el plano. Mateo señaló que el lugar de trabajo cuenta con una excelente iluminación natural y expresó la necesidad de ampliar el espacio en la cocina,
teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasan en ese lugar. Los lápices se deslizaban al unísono sobre la hoja, en ocasiones se cruzaban y en otras se complementaban, de forma similar a su convivencia, donde valoraban la individualidad al mismo tiempo que construían algo especial en los espacios compartidos. Al finalizar los primeros borradores, Sofía reflexionó sobre algo que le pareció interesante. El encuentro inicial fue fruto de situaciones inesperadas. Sin embargo, decidimos permanecer juntos por motivos genuinos, reflexionó Mateo, evocando el extenso trayecto desde aquella casualidad en la cafetería. En ocasiones, las estructuras más destacadas comienzan de manera inesperada, contestó, recordando una expresión que solía emplear Sofía. Al guardar los diseños de su futura casa, se dieron cuenta de que habían creado algo que ningún profesional de la arquitectura o la ingeniería podría haber concebido por sí solo. Una conexión basada en la sinceridad, fortalecida por los obstáculos, y concebida no para causar impacto externo, sino para perdurar internamente. El sonido del timbre rompió la tranquilidad del instante. Elena llegaba junto a Daniel para la cena que habían organizado. Al entrar, Elena les preguntó si estaban preparados para mostrar sus ideas sobre la casa ideal. Sofía dirigió su mirada hacia Mateo y le dedicó una sonrisa. Contestó que estaban preparados para intercambiar los diseños. Estamos trabajando en la construcción de la casa ideal constantemente.